Bueno, vamos a tratar un tema que está obviamente en la agenda nacional, tiene que ver con la ley de la edad, en realidad, de la imputabilidad, justamente un debate que muchos países tienen ya una decisión tomada, ya tienen una edad establecida, Argentina también la tiene, y la idea que tiene por lo pronto el gobierno de Javier Milei es poder bajarla, y acá la provincia también de alguna forma se ha expedido NOE, y tenemos la grata compañía de dos profesionales, de Julieta, que es abogada, de Silvina, que es psicóloga, para hablar justamente del tema y de cómo repercute también en estos chicos. Gracias por venir, antes que nada. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un tema que se ha discutido y debatido varias veces. En esta oportunidad pareciera que al gobierno le van a dar los números y la edad se bajaría a los 14. ¿Qué implica? Empecemos por la parte psicológica. Para un chico o una chica de 14 años estar en contexto de encierro. Mira, la verdad que yo voy a empezar diciendo que me parece que para un problema complejo no se puede buscar una solución simple. Acá, si vamos para un lado, vamos a desproteger. Hay dos dolores, el dolor de la víctima y el dolor del adolescente. Tengo para empezar a decir que a los 14 años un adolescente no está en plena formación neurobiológica, digamos, ¿no? Su sistema de frenado de algunas actitudes impulsivas no está en total desarrollo, se termina de desarrollar después de los 20 años. En términos neurobiológicos, yo diría que hay digamos, un dato incierto en cuanto a creer que un chico de 14 años puede estar totalmente al comando de sus facultades para tener plena conciencia de lo que ha hecho, ¿verdad? Una persona que está encerrada a los 14 años va a tener muchos problemas, los que podemos imaginar, ¿no? Desde estigmatización, desde que si el sistema penitenciario no reeduca, no restaura, solamente castiga. Sabemos que es una escuela, es una escuela de criminalidad también, ¿no? Entonces habría... Es como mandarlo a hacer un cursado. Un posgrado. Claro, un posgrado. Claro. Entonces me parece que hay que tener en cuenta que el tema de la edad, de la imputabilidad, a mi criterio es el final de la película. Tendríamos que ir viendo qué cosas pueden ir marcando que la fábrica de delincuencia se pueda prevenir, que en vez de pensar en cómo castigar, podamos pensar en cómo no llegar al castigo, ¿sí? Pero perdón, ¿crees que estamos en este contexto y en este panorama con las herramientas para poder hacerlo? Porque todos dicen, un chico de 14 años, vamos al ejemplo de 14 años, mató a alguien, tiene que ir preso, esa frase, bueno, que es en lo que yo pienso aberrante, ¿no? Pero, digo, con la dificultad que hay de estos niños que viven en situaciones mucho más complejas, por supuesto, que no tienen quizá un contexto familiar, una contención, muchos que no pueden o no tienen la posibilidad de ir a la escuela, o sea, que no saben. Y justamente terminan delinquiendo porque no tienen otro camino, porque no... Por supuesto, yo creo que hay que analizar lo que está llevando a que chicos de esa edad tengan como única opción la delincuencia. Entonces tendríamos que estar mirando qué está pasando en las escuelas, en los barrios, con el consumo de estupefacientes y atacar otras variables para evitar que un chico de 14 años, que como digo, neurobiológicamente no está maduro, realmente su corteza prefrontal no está preparada para poner el freno, es como si le diéramos un auto deportivo sin frenos, así como a los 18 años, hasta los 18 años un chico no puede manejar, digamos, tampoco, sí. No, te escucho y perdón, no quería interrumpirte, terminé la idea y te hago la pregunta. Sí. Digo, qué locura, ¿no? Porque ¿cómo atajamos un problema que evidentemente ya está instalado en la sociedad y que tenemos un montón de esos niños y niñas en esta circunstancia, ¿no? De vulnerabilidad, y pareciera ser que el único camino va a ser que encerrarlos, y por el otro lado vos decís, no podemos dejar que continúe este carril, y lo piensa mucha gente, de violencia, de agresión y de chicos delinquiendo, claro, y generando situaciones que no tienen vuelta atrás. Claro, el punto es, Noé, que acá colisionan dos derechos y dos dolores, el de la sociedad y la seguridad pública, y por otro lado el del adolescente, que una vez que está encerrado va a tener una cantidad de sufrimientos y tampoco se puede estar llegando a tener conciencia de la inmadurez neurobiológica que tiene. Entonces yo creo que la solución es bastante más amplia y no nos queda otra que trabajar en red.
red. Tenemos que ir a la educación, tenemos que incorporar psicólogos, asistentes sociales, profesores de gimnasia, gente que pueda tener conocimientos de cómo ayudar desde la casa, desde la escuela, desde las instituciones deportivas. Es realmente tan preocupante y es un problema tan multicausal que si vamos a una sola área, a mí me parece que solamente bajar la edad de imputabilidad a los 14, a los 12 o a los 10 es atajar el final, digamos, sí, y si no es la causa. edad, si no es todo el contexto que marcás. Me reservo, digamos, la duda de cuánto puede repercutir en la baja de la criminalidad que se baje a los 14, a los 12 o a los 10. Sí, porque creo que hay que, es una opinión personal, por supuesto, obvio, pero creo que hay que atender más todo lo que tiene que ver con atención primaria, o sea, con prevención, porque si no, también hay que ver ¿qué porcentaje de criminalidad corresponde a chicos de 14 años? Juli, y en la parte legal, ¿cómo lo ves vos? Primero tenemos que entender dónde estamos actualmente. Hoy nuestra ley del sistema penal juvenil es una ley que no sé si es obsoleta, pero tenemos que tener en cuenta el contexto en donde está. Se creó en la época de la dictadura militar, es una ley que está fuera de los paradigmas de niñez y adolescencia. Desgraciadamente, cada vez que se debate el sistema penal juvenil, siempre marcamos qué debatimos o qué hacemos foco, en qué edad. Claro. En qué edad colocamos. Y es necesaria una reforma, sí, con esto que hablaba Silvina, de una reforma integral con los parámetros y perspectivas de niñez y adolescencia que nosotros como Estado argentino formamos parte y como un montón de normativas que hemos adecuado. Niñez y adolescencia que han cambiado de aquella que tal vez era la niñez y la adolescencia por la década del 80, del 70, hoy atravesada por un montón de situaciones tecnológicas, claro, pero además también por el tema de las sustancias, que me parece que de un tiempo a esta parte se ha convertido en una problemática muy fuerte. Sí, es ver cuáles estos factores de buscar nuevamente el derecho penal. Es una fotografía el derecho penal, siempre decimos. El derecho penal es la foto que vemos a la víctima y al que cometió ese hecho ilícito y bueno, buscamos la sanción. ¿Hay una solución? ¿Hay esto? ¿Nos va a hacer esto que estábamos viendo, que hay un montón de hechos o vemos hechos que van sucediendo, lo que es la situación de las infancias actualmente? ¿Lo solucionamos con esto, este parámetro atrás? Y nos queda esa duda y nos queda esa falta. Y vamos a algo más pragmático, ¿no? Está el sistema preparado para decir, bueno, tengo 10, 15, 20, 30, 50 chicos entre 14 y 18 años condenados. No. ¿A dónde vamos con esos chicos? ¿A dónde los obvio, ubicamos? ahí tenés otro problema. No, y además que no le podés dar un régimen penitenciario similar al de un adulto, porque lo único que vas a hacer es especializarlo, hacer digamos, una escuela de delincuencia. Claro, habría que pensar en un sistema de reparación, en una suerte de régimen de trabajo comunitario, no sé, hay un montón, hay que sentarse a hablar. Siempre creo que la propuesta es que esa mesa tiene que ser multidisciplinaria, o sea, tienen que haber profesionales de todas las áreas para ver de qué manera, pero yo apuntaría mucho a trabajar en el tema de la prevención, de no llegar a pensar en el castigo. No en la foto final, como dice Julieta, sino claro, el momento de sacarla. Claro, de manera, ¿no? Me parece que si no trabajamos en las causas, esto no sé hasta dónde va a reducir el índice de criminalidad realmente, porque después un chico que es encerrado a los 13 o a los 14 años sin tener un montón de facultades neurobiológicas, emocionales y psicológicas terminadas en su estructura personal, se va a formar dentro de un sistema carcelario y vamos a tener un delincuente adulto especializado. Entonces, me parece que ver el tema de la edad es solamente un punto y tal vez no el más importante. ¿Ibas a agregar algo, Julio? Sí, lo que decía Noé, ¿cómo está preparado hoy los sistemas? El Comité Nacional de Prevención de la Tortura alargó un informe esta semana. Ante ellos se dedican primero un organismo nacional que se dedica a monitorear los contextos de encierro. Han monitoreado los contextos de encierro en el año 2024 y las cifras que nos muestran son 4.000 niños, niñas, adolescentes que han cometido hechos ilícitos, es decir, de 10 a 18 años. Actualmente aproximadamente entre 800 están en un contexto de privación, es decir, todo el resto tiene medidas alternativas, pero ven y dicen cuál es la disponibilidad o la ocupación que tienen hoy y dicen entre 1.000 y 1.100, o sea, estamos al límite. Entonces, buscar un sistema o una ley en bajar y vamos a tener que ver cuáles son los presupuestos que va a tener cada una de las provincias.
Perdón, más allá de la parte de la infraestructura, siempre se dice esto de los tiempos de la justicia por ahí no son tan rápidos, viste que está eso. También todo esto llevaría a mucha más demanda desde ese lado. Primero tenemos que tener que entender que la justicia o los jueces tienen que ser especialistas en sistema de penal juvenil. No puede ser el juez de adulto, eso que dicen delito de adulto, pena de adulto. No existe delito de adulto, no existe un delito de adulto en una tipicidad. Hay que desmentir esa situación. Salvo que cambiemos el código, desoyendo tal vez un montón de cuestiones que son atendibles como las que estamos planteando acá. Directamente, o sea, no hay esa situación. Entonces, tenemos jueces especializados en el sistema penal juvenil, sí, esto que hablaba de la especificidad. Pero esto ya, nuevamente, es la fotografía que tenemos al final, desgraciadamente, y que tenemos que atender ante estos hechos. Además, no sé, creo que es todo un sistema que se tiene que adaptar, ¿no? Llegado el momento, porque no son solo jueces especializados. Hay un montón de gente que trabaja en el sistema que también tiene que estar preparada para trabajar con chicos entre los 14 y los 18 años. Digo, desde aquel que es el guardia hasta, no sé, la atención sanitaria que haya en relación al sistema, todo. Claro, lo que pasa es que toda la parte de estructura psíquica de un chico de 14 años o de 16 años nada tiene que ver con el formato de un adulto. Entonces debería haber, si lo van a implementar, no podrían hacerlo sin hacer los ajustes necesarios para que el régimen penitenciario tomara en consideración las características emocionales, biológicas, desde todo punto de vista, vinculares, qué es lo que está pasando con los chicos a esa edad, digamos, que son tan sensibles a la comparación, a mirarse en el espejo del otro, por todo esto, digamos, de las neuronas espejo, van a copiar a esa edad, van a imitar patrones delictivos, o sea, si vamos a hablar de la edad, pero previamente se han analizado todos estos factores, y nos podemos sentar a pensar si está bien o no, pero para mí no podemos resolver o dar un dictamen si esto es favorable o no sin atender todo lo previo. Me quedo con lo que marcabas, que no es lo mismo de un adulto a lo de un niño, ¿no? ¿Y las penas en el tiempo, por ejemplo, deberían ser diferentes también? No sé, pienso, darle perpetua a un chico de 14 años. Claro, la especificidad, esto que hablan los estándares internacionales y lo que es específicamente el Comité de los Derechos del Niño, habla específicamente de la especificidad, tanto de lo que es los jueces, de las penas, de los lugares donde van a estar, lo que es las medidas alternativas que vamos a estar, la justicia restaurativa, que es lo que siempre Argentina queda ahí en ese tintero, por así decirlo, todas las normativas, de ver, todos tenemos el mismo objetivo, creo, de que ese niño, ese adolescente no cometa más ese hecho ilícito, de que estemos en una justicia mucho más hermosa, cero violenta, pero no busquemos soluciones en un parche que solamente genera un contento que al otro día nos vamos a despertar con las mismas noticias. Tengo la sensación que es como venir en un canal muchísima agua y ponerle un tope. Y hay que ver un dique de contención, pero hasta qué punto aguanta, digamos, esa contención y no termina todo desbordado. Exactamente, sí, porque el flujo de agua, en el ejemplo que vos traés, va a seguir llegando, digamos. Entonces, en algún momento el dique de contención puede no resolver el problema. Puede ¿no? explotar de tanto. Claro. Chicas, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Por sus conocimientos, muy enriquecedora la charla. Y la verdad que es un tema muy profundo del que podríamos hablar mucho. Vamos a hacer una nueva pausa. Dale, ya venimos.